Hola hermanos, el día de hoy 9 de octubre del 2025, pues es jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario. Como es jueves, ya saben, yo les pido siempre, les ruego que tomemos un momento para estar delante de Jesús Eucaristía. Hay que orar muchísimo, sin duda, estamos viviendo momentos complejos en el mundo entero, siempre lo son, ¿no? Pero vamos, admitamos que leerlos en la historia no es lo mismo que vivirlos en la realidad y estamos pasando momentos complicadísimos. Hoy hay un montón de santos, oigan. San Juan Leonardi, San Dionisio de París, en algunos aparece en algunos calendarios San John Henry Newman, famoso teólogo cardenal, que va a ser declarado doctor de la Iglesia, este 1 de noviembre. El Papa León XIV ha dicho que continuando con lo que venía haciendo el Papa Francisco, fue el Papa Benedicto XVI el que lo beatificó, fue el Papa Francisco el que lo canonizó y ahora será declarado doctor de la Iglesia. Es que a sus escritos hay que ver. Bueno, ya ven, ya estoy hablando de otro santo, pero hoy les voy a hablar de San Luis Beltrán. San Luis Beltrán es un santo dominico que nació el 1 de enero en Valencia de 1526. Su papá se llamaba Luis, su mamá se llamaba Juana y pues parece ser que eran de origen noble, llamémosle así, sin duda. Ahora, fíjense bien, lo que pasa es que él en 1500, varios elementos en la historia de él, en 1542, con apenas unos 15, 16 años, va en peregrinación a Santiago de Compostela y pues ahí le da un vuelco a la vida, ¿no? Y entonces, después de esa peregrinación, después de hacer el camino, pues regresa a su casa e intenta ingresar en el noviciado. El problema es que los papás no aceptan. Está pequeño en ese momento, no tiene apenas 16 años, pero ya cuando cumple los 18, entonces ingresa a la orden el 22 de agosto y ya con esos 18 años pues recibe el hábito dominico, ¿no? Luego en 1547 es ordenado sacerdote y lo mandan a un convento, ahí mismo cerca, en Santa Cruz de Yombay. Ahí va a estar, y ya les digo, pero ahí le va a venir regresa a Valencia en 1549, porque había muerto su papá, y entonces a él lo nombran maestro de novicios, creo, encargado de los estudiantes de los dominicos, ¿no? Y resulta ser que él da una peste. Miren, es que el siglo XVI estuvo cargado de muchas epidemias, de muchas pandemias. De hecho, tenemos en el siglo XVI varios papas que murieron producto de la pandemia, ¿sí? Y bueno, y entonces lo mandan, precisamente por eso lo envían a otro convento en Santa Ana, en Albaida. Luego, en 1562, pues ya vamos entrando, cuando ya tiene 36 años, entonces decide irse de misionero a Nueva Granada, es decir, a Colombia, y en 1562. Entonces el 14 de febrero parte para la Nueva Granada, llega y es nombrado, creo que lo nombraron prior del convento en Bogotá, y ahí estará 7 años. Luego regresa a España, cuidado, que regresó a España, y entonces a San Luis Beltrán, y regresa 7 años después, en 1569, regresa a España. Ahí, en 1575, es nombrado prior en Valencia, ya les digo, siempre, fíjense, siempre estaba muy ligado al tema de la formación de los novicios y tal. Y entonces, de hecho, fíjense, maestro de novicios, prior, maestro de novicios. O sea, así lo van llevando de un lado para otro. Muere en 1581, apenas tenía 55 años, un 9 de octubre, ahí en Valencia. Pero claro, su paso por la Nueva Granada dejó una marca grande. Por eso algunos lo consideran como que si fuera un santo latinoamericano, pero realmente es un santo hispano. Todos los santos no tienen nacionalidad. En 1608 fue beatificado por el Papa Pablo V y fue canonizado 65 años más tarde, en 1671, por el Papa Clemente X. Esto para que vean. Y aquí viene el detalle, este es el punto que nos interesa. Pues en 1690 es declarado patrono de Colombia, de la Nueva Granada. Fíjense, en 1690 todavía no había ocurrido la independencia, pero esos 7 años que estuvo en Santa Fe de Bogotá realmente marcaron la vida de la ciudad y todo el mundo le conoció, ¿no? Realmente, sobre todo porque no se quedó ahí en Santa Fe, sino que anduvo por todos lados, en Cartagena de Indias, llegó hasta Santa Marta. Bueno, ya hagan de cuenta que en torno a la zona que se conoce como Tubará, ahí estuvo. Y miren, la gente lo requete quería, ¿no? Y entonces, por eso, ya les digo, una figura extraordinaria que estuvo pues en Colombia y por eso, insisto, en la Nueva Granada, pero es patrono de Colombia, ¿eh? Sí.
La patrona es Nuestra Señora Chiquinquirá, pero ustedes no se molesten por eso. O sea, es decir, de todas maneras es bello, ¿no?, que podamos recordar a los santos de esa manera. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Solo, pues, para que recuerden, hemos leído apenas unos cuantos días, 3 días, hemos leído a Jonás. Me cuesta decirle el profeta Jonás, oigan, porque de profeta Jonás tiene poquísimo, si lo quieren. Entonces, pero vamos a leer al profeta Malaquías, ese sí es profeta. Capítulo 3, versículos del 13 al 20. Ustedes me han ofendido con sus palabras, dice el Señor, y todavía preguntan, ¿qué hemos dicho contra ti? Han dicho esto, no vale la pena servir a Dios. ¿Qué hemos ganado con guardar sus mandamientos o con hacer penitencia ante el Señor de los ejércitos? Más bien tenemos que felicitar a los soberbios, pues hacen el mal y prosperan, provocan a Dios y escapan sin castigo. Entonces los que temen al Señor hablaron unos con otros, y el Señor puso atención y escuchó lo que decían, y se escribió ante él un libro en el que están registradas las obras y los nombres de los que temen al Señor y lo honran. El día que yo actúe, dice el Señor de los ejércitos, ellos serán mi propiedad personal y yo seré indulgente con ellos, como un padre es indulgente con el hijo que lo obedece. Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Ya viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación en sus rayos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya les digo, leemos pues a este profeta Malaquías, solo hoy, porque ya mañana leemos a Joel, es uno de los profetas que se conoce como menores, porque escribió poco, realmente escribió muy poquito. Pero bueno, es muy corto su libro, ¿no? Es interesante que a él lo conocemos porque hay algunas de las imágenes que utiliza refiriéndose al templo que, sobre todo en el capítulo 1, que parecen hacer referencias más bien a la ¿cómo se llama?, a la Eucaristía. Y luego el tema de la lucha entre el bien y el mal, ¿no? O sea, es decir, fíjense, aquí el reclamo de los que viven como que no existiera Dios, es que no vale la pena servir al Señor. ¿De qué sirve cumplir sus mandamientos? Y cuidado, ¿no?, que esto es duro, porque en la práctica, miren, yo le tengo más miedo a los ateos prácticos que a los que dicen que son ateos. Es decir, porque ideológicamente puede por ahí alguno, por hacer un poquito también de moda, entonces decir que él es ateo y que no cree en Dios y todo aquel montón de cosas. Está bien, eso no nos quebremos la cabeza. El problema somos los que decimos que creemos, pero vivimos como si no creyéramos. O sea, que somos peores que paganos, aunque muy piadositos y muy de misa. Y yo veo así, padre, ¿cómo? No, sí, es que es cierto, oigan. Entonces, aquí esta lucha entre el bien y el mal, que desemboca en esta reacción, ¿no?, que Dios escuchó que se hablaban los que eran buenos, hablaban los que sí lo seguían. Y prestó atención Dios, es interesante, ¿no? Prestó atención a su oración, pues ese es el sentido. No, ya van a ver, viene el día ardiente como un horno, claro. Estamos hablando del fin del mundo, del castigo eterno, claro, todos estos elementos ahí están. Y pues resulta ser que aquí queda muy bien pensar en la parábola, ¿se acuerdan?, del trigo y la cizaña. Van creciendo juntos y tenemos que ser realistas. O sea, vivimos en un mundo en el que no necesariamente todos son creyentes, pero ser conscientes de eso también nos ayuda, porque nosotros tenemos que perseverar, aunque seamos un pequeño resto, aunque sea un grupito pequeñito, porque esto es lo que habla. Vamos, no todos regresaron de Babilonia a Jerusalén y el pueblo pues se quedó poquito, fieles, muy pocos. Bueno, no importa, aunque volvamos a ser 12, no podemos negociar lo que creemos. Lo decía Benedicto XVI, siendo el cardenal Ratzinger, lo repetía precisamente el Papa Francisco, lo repetía, bueno, es que lo fueron diciendo varios de los papas, algunos se lo atribuyen solo a San Juan Pablo II, y no, o sea, es una frase realmente que viene desde muy antes, pero no importa, quien la haya dicho, eso es lo de menos, lo que importa es que lo entendamos. La fidelidad no es un asunto de números, es un asunto de fidelidad. Claro, se van a ir un montón, sí, pero con tal de que perseveremos. Y perseveremos hasta el final, porque ya viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. Por claro, para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia. Con esto nos tenemos que conformar y seguir adelante. Vamos, el Evangelio. Vaya Evangelio el que nos toca el día de hoy. Piensen, si hemos venido escuchando tanta cosa bella, ¿no? Y fíjense que seguimos como que si estuviéramos leyendo lo que leímos hace algunos domingos atrás. La parábola del buen samaritano, la visita a casa de Marta y María, el Padre Nuestro, y ahora la oración, el sentido de la oración.
Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra, o cuando le pida pescado le dé una víbora, o cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pero si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces, si ayer hay una petición expresa de un discípulo que, viendo a su maestro orar, le pide que le enseñe a orar, que haga una oración propia, una oración que nos dé identidad, ahora pues revisamos las actitudes del orante. ¿Cómo debe ser la actitud del orante? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, y de hecho, si lo piensan, ya venimos hablando de eso desde hace rato, porque anteayer, cuando leíamos a María a los pies de Jesús, la actitud del discípulo que escucha. Y algunos por eso lo atribuyen a un carácter más de orante místico, si lo quieren. Pero bueno, igual, aquí el tema es que, fíjense, el primer elemento que yo creo que no hay que perder de vista, sigue siendo el tema de la paternidad de Dios. Sí, porque si ayer se nos decía: Padre, que estás en el cielo, muy bien, ahora la actitud del Padre: cuanto más su Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Porque si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? Eso es lo que tenemos que comparar. Y luego, ¿quién de ustedes y su hijo? Insisto, la oración es un asunto de filiación, es un asunto de saberme, sentirme, ser hijo. Y ya estuvo, punto. Y ese es el punto de partida. Luego, la insistencia en la oración, ¿ok? La insistencia, porque algunos como que tiramos la toalla rapidito, ¿no? Ya no vale la pena, lo que decía el profeta Malaquías: no vale la pena cumplir los mandamientos del Señor, si de todas maneras a los soberbios le va mejor que a uno. Ahí es donde entra el detalle, ¿no? La insistencia, o sea, hay que perseverar en la oración para que nuestras súplicas pues toquen el corazón de Dios. Claro que Él conoce nuestra realidad, Él conoce lo que necesitamos, Él sabe quiénes somos, sabe de lo que estamos hechos, pero eso no implica que busquemos constantemente una y otra vez. Fíjense, la eficacia de la oración no está en lo que la oración consigue, sino a quien nos acerca y a quien nos descubre. Porque puede ser que haya oraciones que sean bien intencionadas, pero que a la larga no es lo que necesitamos realmente, porque Dios nos da lo que nos conviene, no lo que nosotros necesariamente le pedimos, porque de repente lo que le estamos pidiendo no nos conviene. Y entonces por eso la necesidad y la importancia de captar, entender, ok, la insistencia de un hijo que confía en su padre, que se abandona a su padre. Y entonces Dios no es sordo, es decir, Dios no se hace el desentendido a la oración. Claro que lo entiende, claro que escucha, pero el que necesita saberse necesitado soy yo. Así de sencillo, ¿ok? Es que soy yo el que necesita esta actitud. Y por eso los verbos de los que se trata aquí, tanto el que toca la puerta, el que busca, pues se encuentra, el que toca se le abre. Es decir, realmente aquí el tema está en otra cosa, ¿no? Son actitudes de hijo. Pedir, tocar a la puerta, buscar. Es decir, son cosas de un hijo que anda queriendo encontrar, que toca la puerta de su casa, que quiere. Es decir, todas estas son necesidades muy humanas. Bueno, normalmente uno de hijo, yo estoy seguro que todos en algún momento le pedimos algo a nuestros padres, ¿no? Andábamos buscando algo, tocábamos a las puertas de su corazón. Y bueno, estas actitudes, los 3 verbos, de todas maneras, tienen una, ¿cómo les diría?, de imperfecto, que está indicando que son acciones continuadas, ¿no? O sea, no son acciones terminadas, no es que toqué una vez a la puerta, y que toca la puerta se le abre. O sea, el que está en esa actitud, el que está buscando, el que está pidiendo, claro, son actitudes, repito, orantes. O sea, por lo tanto, dedicarnos a esto de la oración, insistir, pero por eso pedir el Espíritu Santo, porque como va a decir San Pablo en la carta a los Romanos, nosotros no sabemos pedir como conviene, y por eso viene el Espíritu Santo en nuestro auxilio para que pidamos aquello que realmente es lo que delante de Dios es lo que realmente necesitamos. Miren, insisto,
Filiación, somos hijos delante de un Padre que siempre nos escucha, pero tenemos que insistentemente buscar, pedir, tocar, porque tenemos un Padre que es clemente, misericordioso, que no nos va a dar algo malo, sino que al contrario, siempre, absolutamente siempre querrá darnos lo mejor. Ya nos lo dio en la cruz, ya nos dio a su Hijo. Sí, pero, y más hoy que es jueves, no piénsenlo, por eso la conmemoración de la pasión del Señor, para que podamos acudir a la Santa Eucaristía, tomarnos un tiempo delante de Jesús Eucaristía, para ser agradecidos, ¿no? Para estar delante de Él. Un buen hijo agradece a su Padre. Y por eso necesitamos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para que podamos estar a los pies de Jesús como María, ser capaces de llamar a Dios Padre y de confiar y de perseverar. Les invito a hacer oración. Miren, yo había pensado, porque como aparece, había sido colocada la fiesta de San John Henry Newman el día de hoy, entonces, eso quedó anteriormente, ¿no? Había buscado una oración de él, y me parece que la vamos a hacer, porque queda muy, muy bien, queda muy bonita. Es una de esas oraciones que se deberían de aprender para hacer al inicio del día. Que el Señor nos sostenga todo el día, hasta que las sombras se alarguen y llegue la noche, y el mundo ajetreado se calme y la fiebre de la vida se apague, y nuestra labor esté concluida. Que entonces en su misericordia nos conceda un alojamiento seguro, un descanso santo y paz al fin. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Luis Beltrán, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz jueves para todos. Al Santísimo, vayan al Santísimo, esténse un momento, quédense a los pies del Maestro, escúchenlo.